vamos a estudiar la función inversa. Para que exista, para que una función admita función inversa, se tiene que cumplir que esa función debe ser biunívoca, ¿sí? Si una función es biunívoca, entonces admite inversa, ¿sí? O sea que cuando me pide la función inversa, yo previo a eso tengo que determinar, evaluar si esa función es biunívoca, ya sea a través del criterio de la recta horizontal o realizando, ¿sí?, la comprobación en forma analítica, ¿sí? Bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo completo de cómo se obtiene la función inversa, ¿sí? Y vamos a ver también qué pasa cuando esa función no es biunívoca. Cuando no es biunívoca, vamos a ver que se puede restringir el dominio para que esa función, esa nueva función, ¿sí?, restringida, pase a ser ahora inversa, admita función inversa, ¿sí? Pero vamos a comenzar con una función que admite inversa. Las funciones exponenciales y las logarítmicas siempre admiten función inversa. También la función lineal. Vamos a comenzar con una exponencial, ¿sí? Un ejemplo de una función que admite inversa y que puedo determinar su inversa sin restringir el dominio, sin ningún inconveniente. Entonces, a ver, vamos a dar este ejemplo, esta función, una función exponencial. Supongamos que tengamos la función exponencial e a la x, ¿sí? Ustedes ya tienen que tener noción de la gráfica de esta función, ¿sí? Voy a poner acá x más 1. Ahí está. ¿Listo? Esa es una función exponencial, ¿sí?, porque la x me aparece en el exponente. Y vamos a sacar su inversa, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer para saber si una función admite inversa, tengo que evaluar si es biunívoca, ¿sí? Acá puedo realizar la gráfica de esta función porque más o menos, ¿sí?, sabemos cómo es la gráfica, tenemos una noción de cómo es el trazado de esa gráfica, ¿verdad? Es una función exponencial, ¿sí?, que va a tener, ustedes lo pueden verificar con el GeoGebra, es una función que va a tener esta forma. Acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, ¿sí? Esta es entonces la gráfica de esa función. Bueno, entonces, a ver, queremos determinar si esa función admite inversa y lo que tengo que hacer es evaluar si es biunívoca. Como yo tengo la gráfica de la función, puedo decir que por el criterio de la recta horizontal, ¿sí?, esta función, fíjense, al trazar rectas horizontales, estas rectas cortan en un punto a la vez, a lo sumo en un punto, ¿sí? Cada recta corta en un punto, ¿sí? Entonces yo con esto puedo concluir por el criterio de la recta horizontal que esta función es biunívoca. Tienen que poner acá, entonces f es biunívoca, ¿sí? Por lo tanto, admite, ¿sí?, por lo tanto, admite función inversa. ¿Bien? Admite función inversa o admite inversa. ¿Bien? Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, f admite la función, o como se llame la función, admite inversa. Bien, esto es por el criterio de la recta horizontal. Supongamos que no hubiera tenido la gráfica porque no sé la gráfica de la función y quiero determinar si es biunívoca en forma analítica. Bueno, lo puedo hacer también en forma analítica, ¿sí? A ver, supongamos que lo hagamos en forma analítica, ¿no?, que yo quiero evaluar si es biunívoca en forma analítica. Voy a borrar esto y lo vamos a verificar en forma analítica. De paso, repasamos un poquito, ¿sí?, cómo determino si la función es biunívoca en forma analítica. ¿Qué me dice la condición, el requisito para que sea biunívoca? Yo tengo que llegar, ¿sí?, voy a partir de esta igualdad y tengo que llegar a esta igualdad, ¿sí? Si yo
logro comprobar esto, yo ya puedo asegurar que esta función es biunívoca. Entonces, supongamos que tenemos esta función exponencial y yo quiero saber si es biunívoca porque quiero buscar su inversa, ¿sí? Entonces, evalúo si es biunívoca mediante esta definición. Vamos a buscar, vamos a particularizar f de x sub 1 reemplazando en la x el valor x sub 1, ¿sí? Lo mismo con x sub 2. Particularizo, reemplazo para ese valor. Y luego hacemos la igualdad, ¿sí? F de x1 es esta función que hemos armado acá. Igual f de x sub 2 es esta función. ¿Listo? Bien. Y tenemos acá una igualdad. Recuerden que cuando yo tengo una igualdad de potencia de igual base, si las bases son iguales, si las bases, acá tengo base E, si las bases son iguales, los exponentes también lo son, ¿sí? Entonces yo puedo suprimir, cancelar, puedo cancelar, suprimir las bases. También, un camino también alternativo que también pueden hacer, si quieren, es aplicar en ambos miembros un logaritmo conveniente. En este caso, me conviene aplicar logaritmo neperiano, ya que yo tengo acá una potencia de base, ¿sí? Pero para simplificar eso, al menos un renglón más, me ahorro, un renglón más, es suficiente, ¿sí? Con cancelar las bases, siempre y cuando las bases sean iguales, ¿sí? Entonces, suprimo, cancelo las bases e igualamos los exponentes. Bien. Veo un 1 que suma en este miembro, acá tengo un 1 que también está sumando, y decíamos que cuando había una operación que se repite en ambos miembros, yo puedo simplificar, porque si este 1 lo paso restando, se va igual, entonces lo cancelo. Y llego a que x sub 1 es igual a x sub 2. Listo. Listo. Por lo tanto, ¿sí? F es biunívoca. ¿Estamos? Biunívoca. Y por ende, ¿sí? También, por lo tanto, f admite función inversa. Y ponen f admite función inversa, ¿sí? Bien, así es como van a hacer en forma analítica. Inversa. Ahí está. Bien. Bueno, como sé que es biunívoca, ya lo hicimos en forma gráfica, lo hicimos a través de esta definición en forma analítica, ahora voy a determinar la función inversa. Vean cómo es el procedimiento que vamos a hacer para hallar la función inversa. Siempre el paso 1 es, tengo que fijarme, obviamente, si la función admite función inversa. Tengo que ver si es biunívoca. Una vez que yo puedo comprobar, verifico que es biunívoca, voy a buscar la inversa. Borramos y vamos a obtener, vamos a buscar determinar la función inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y después vamos a dar también su dominio, su imagen, ¿sí? Bueno, a ver, antes de determinar la función inversa, voy a dar, que lo puedo hacer antes o después, hay que ver en el enunciado del ejercicio, del parcial, nos piden siempre el dominio y el rango de la función dada, ¿sí? Y también de la función inversa, ¿sí? Esto lo puedo hacer antes o después. En el caso, vamos a suponer que yo quiera determinar el dominio de esta función. Ya hemos visto la gráfica, yo he borrado, pero ya vieron cómo era la gráfica, tenía más o menos esta forma, ¿verdad? El dominio, por ser una función exponencial, sabemos que el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Todos los números, pero que no hay ningún impedimento, yo a x le puedo asignar cualquier valor, entonces no tengo ninguna dificultad acá para resolver esto. ¿Qué más? El rango. El rango para esta función, ¿sí? Como inicia desde abajo hacia arriba, el rango de esta función exponencial va a comenzar desde 0 hasta infinito, ¿sí? Desde el valor 0, que no lo toma el 0, porque el 0 no, esta función se va aproximando al eje x, ¿sí?
ahí tiene una asíntota, si el eje X acá se comporta como una asíntota, la función va decreciendo acá, ¿sí? Fíjese, va bajando, en realidad esta es una función creciente, pero me refiero a que cuando X toma valores negativos, la función, fíjese, los valores se van aproximando a 0, pero nunca llega a tomar 0, ¿sí? Por eso es que hay una asíntota ahí. Bueno, el rango de esta función es de 0 a infinito. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con eso, porque después vamos a sacar el dominio y el rango de la inversa, que ya vamos a decir cómo se hace eso. Bueno, entonces, ¿cómo se determina la inversa de una función? Ya sabiendo que es biunívoca, ya sabemos que admite función inversa. ¿Cómo se hace? El paso 1 va a ser por una cuestión que nos conviene para poder... a la función f de x le vamos a designar, le vamos a llamar i, para que nos sea más fácil, no sea más manejable, ¿no? En vez de llamarle f de x, le vamos a llamar i, ¿sí? Es más cómodo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paso 1 para obtener la inversa acá es despejar la variable independiente. Tengo que despejar la x. Despejo x, así que si quieren pueden poner ahí como paso 1, despejo x, ¿sí? Ese sería, digamos, el paso 1 que tengo que hacer, despejo x. Despejo la variable x. Pero ¿cómo bajo esta x que está en el exponente? La x está como un exponente ahí. ¿Cómo hago para bajar esa x? Bueno, si yo quiero bajar esa x, la única manera es expresando esta función exponencial como su inversa, ¿sí? Esto es como si yo estuviera resolviendo una ecuación exponencial y yo quiero conocer el valor de la x. ¿Cómo hago para bajar esa x? Puedo aplicar logaritmo, ¿sí? Puedo aplicar logaritmo en ambos miembros o aplicando también la definición de logaritmo, ¿sí? De las dos maneras está bien y es válido, ¿sí? A ver, la definición de logaritmo me dice, y anoten esto por favor, o sea, esto lo tienen que saber ya en realidad, pero si no lo saben lo anotan, ¿sí? Esto lo vamos a usar mucho, sobre todo en las funciones que ustedes vean, ¿sí? Que tiene exponencial, que tiene función exponencial o que tiene funciones logarítmicas y tengo que buscar su inversa. Esto va a ser un procedimiento, esto va a ser algo que lo vamos a usar con frecuencia. ¿Se acuerdan la definición del logaritmo? El logaritmo en base A de A, logaritmo en base B de A igual a C, esto es la base, ¿sí? Elevado al resultado igual al argumento, o sea, igual a A. Es decir, que esto es una manera, una forma de llevar, digamos, está expresado en forma logarítmica y lo lleva a forma exponencial. Va a pasar que en algunos ejercicios van a tener que hacer al revés. Va a estar en forma exponencial y van a llevar a la forma logarítmica, ¿sí? Así que tienen que saber bien esto, así que por favor, si no se acuerdan, toman nota, ¿sí? Lo tienen que saber ya, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto me va a permitir bajar esa x, ese exponente, porque yo puse aquí que el paso 1 es despejar x. Si yo a esto lo llevo a forma logarítmica, me va a ser más fácil para despejar x. Entonces, lo tengo en exponencial y lo vamos a llevar a la forma logarítmica. Acá la base viene a ser e. La base es e, que viene a ser en realidad un logaritmo neperiano. Cuando la base es e, es como tener, en realidad no es como, es un logaritmo neperiano, que es lo mismo, ¿sí? Solo que cuando la base es, usamos esta notación ln. Entonces sería acá e, la base es e elevado, ¿sí? Acá me olvidé de poner c, sería e elevado a la c igual a a. O sea, es lo mismo, solamente que la nota, cuando el logaritmo está en base e, la forma de escribir es así, ln. Entonces, estamos en esto, decía yo, y que lo vamos a llevar a la notación logarítmica. Sería, como es base e, sería logaritmo neperiano. ¿Quién es a? El resultado, que sería i, igual, ¿sí? ¿A qué? A c, que sería el exponente. El exponente acá sería x más 1. ¿Lo ven? Entonces lo hemos pasado de exponencial, lo hemos llevado a logarítmica, ¿sí?
Si hubiera sido al revés, cuando me den una función logarítmica, van a ver que van a ser al revés, van a pasar de logarítmica, ¿sí? De logarítmica a exponencial, ¿sí? Depende de qué tipo de función tenga. Porque siempre, chicos, la logarítmica y la exponencial son funciones inversas. Y esas siempre admiten, ese tipo de funciones siempre admiten inversas, siempre, salvo que tenga algún, ya vamos a ver un ejemplo, algún valor absoluto, pero siempre admiten función inversa. Bueno, entonces, ya hemos bajado el exponente, ¿ven? Ahora ya la x quedó libre como para poder despejar. Esto anoten, tomen nota porque lo vamos a usar con mucha frecuencia en este tipo de ejercicio de función inversa o en algunos casos donde tengan que hallar intersección con los ejes, o sea, esto se usa con mucha frecuencia en la materia, ¿sí? Así que si no lo saben, tomen nota. O sea, lo tienen que saber, si no lo recuerdan, digo. También otro método acá que también se puede haber hecho, es válido, es aplicar logaritmo neiperiano en ambos miembros, es exactamente lo mismo, ¿sí? De las dos maneras está bien, ¿sí? De las dos maneras está bien. Bueno, entonces, despejo x, x va a ser igual, ese 1 que suma, lo paso restando, ¿sí? Paso restando, ahí, este tiene un más ahí adelante, ahí está. Y ahí hicimos el paso 1 que dice despejar x, ¿sí? El paso 1 que está sumando, el paso restando. Bien, ese es el paso 1, despejar la letra x. Como la x estaba con el exponente, para bajar lo que hice, apliqué la definición, digamos, de logaritmo. También se podía hacer, como le dije antes, aplicar logaritmo neperiano, o sea, en una base conveniente que sería acá el logaritmo neperiano, ¿sí? También es una manera, una forma de hacer. El paso 2 va a ser ahora, voy a sustituir, voy a cambiar las variables. Lo que es x se va a llamar y lo que es y se va a llamar x. Entonces, cambio de variable. Cambio, ¿sí? De variable. Cambio de variable. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cambio x por y. ¿Estamos de acuerdo? Lo que es x se va a llamar y. Cambiemos, sería. Ahí donde dice y, ahora se llama x. Y donde dice x, ahora se llama y. Hemos cambiado la variable. ¿Bien? Bueno, chicos, les cuento. Eso que acabamos de obtener ahí es la función inversa. Pero lo vamos a expresar, vamos a usar la notación para la función inversa. Vamos a usar esa notación. Cuando vean esto, así f a la menos 1, o g a la menos 1, o h a la menos 1, esto nos indica que es la función inversa de la función f. ¿Sí? Eso quiere decir, esa es la función inversa. Entonces, esta función le vamos a llamar la función inversa, esta va a ser la notación, como nuestra función se llamaba f de x, su inversa va a ser f a la menos 1. Así, esa es la notación que utilizamos para, ¿no?, llamar a la función inversa. Entonces es esto, es el 1, no importa el orden, acá es lo mismo, siempre cuando conserven el signo, logaritmo neperiano positivo, el menos 1, ahí está. Y acá tengo entonces la función inversa. ¿Ven? Ese es el procedimiento que vamos a hacer. Despejo x y después hago el cambio de variable. Y esa nueva ecuación que resulta, esa es la función inversa, que vamos a denotar de este modo. ¿Lo ven? Bien, eso vamos a hacer siempre. Ya vamos a ver ejercicios que demandan más dificultad. Este es un ejercicio más básico, más sencillo, ¿sí? Bueno, con respecto al dominio. El dominio y el rango lo puedo sacar antes, lo puedo sacar después de la función dada. Ahora vamos a ver cómo saco el dominio de la función inversa. Tomen nota, vamos a anotar por acá, porque esto lo vamos a hacer en todas las funciones. Todo este proceso, todo lo que estamos viendo, se hace en todas las funciones, ¿no? Si hay algo que tiene función inversa es que tiene un procedimiento que siempre hacemos lo mismo, ¿sí? Siempre lo mismo. Veo si es biunívoca, si no es biunívoca, ahora vamos a ver qué es lo que se hace, ¿sí? Hay que restringir el dominio. Y una vez que restringido el dominio, esa función va a ser biunívoca y van a comenzar a hacer este procedimiento. Despejo la x y después hago el cambio de variable. Y esa es la función inversa. Y siempre nos van a pedir el dominio y el rango de la función inversa. Vamos a anotar acá. Anoten, porque esto vale para todos los ejercicios de función inversa.
vamos a decir que el dominio de la función inversa es igual al rango de la función dada, ¿sí? De la función que yo he buscado, he hallado su inversa, en este caso sería f, ¿sí? Y el rango de la función inversa va a ser el dominio, es decir, al inverso, lo contrario, ¿sí? El dominio de la inversa es el dominio de la inversa es el rango de la función que le hemos sacado, su inversa, y el rango va a ser el dominio, es al revés, ¿sí? Bueno, esto vale siempre y siempre vamos a usar esto, ¿sí? Para determinar el dominio. ¿Estamos de acuerdo? A veces el dominio, a veces el rango lo sacamos del gráfico, bueno, ya se verá el ejercicio, ¿sí? Muchas veces necesito tener la representación gráfica para poder ver cuál es el rango de la función, ¿sí? Ahora vamos a ver justamente algo que nos van a pedir siempre, que es la representación gráfica de la función. Siempre nos van a pedir que representemos la función dada y su inversa en un mismo sistema de coordenadas, ¿sí? En el plano cartesiano, las dos funciones representadas en el mismo plano cartesiano, ¿sí? Y eso es todo. Vamos a hacer acá. Lo voy a copiar acá la función inversa. Voy a poner acá la función inversa, voy a copiar. Y van a ver algunas cuestiones que se van a dar en el gráfico. Bueno, el dominio de la función f en los reales, el rango de la función f va de 0 a infinito, y dijimos que de la inversa va a ser al revés, ¿sí? Al revés, ¿sí? Lo anotemos por acá. Entonces el dominio de la función inversa, ¿se acuerdan que dijimos que era el rango de la función f, ¿sí? O sea que va a ir de 0 a infinito. Y el rango de la inversa es el dominio de la función f, o sea, los reales, ¿sí? Repito, muchas veces voy a necesitar para sacar el rango tener ya la gráfica, ¿sí? Bueno, vamos a la gráfica. Esto siempre nos pide la gráfica en un mismo plano cartesiano, en el mismo sistema. Bueno, grafiquemos la función dada. Esta es la función dada, que se trata de una función exponencial, y su gráfica más o menos va a tener esta forma, ¿sí? Ahí corta en E, más o menos por ahí. Esa es la gráfica de esta función. A ver, antes de graficar, tomen nota. Vamos a hacer como primer paso, antes de graficar ambas funciones en el plano cartesiano, como primer paso lo que vamos a hacer es marcar una recta que se llama la primera bisectriz, chicos. ¿Qué es la primera bisectriz? La primera bisectriz es una recta que va a dividir, ¿sí? Acá, vamos a hacer así, lo vamos a trazar así como con líneas de puntos, ¿sí? Es una recta, es una recta. La ecuación de la primera bisectriz es y igual a x. Quiere decir que para 1 le corresponde 1, para 2, 2, para 3, 3, para menos 1, menos 1, para 2, menos 2, ¿sí? Para el valor que le asignemos a x le corresponde el mismo valor ahí. Es una recta, fíjense, que va a dividir acá a este plano en dos partes iguales, ¿sí? Acá y acá, en dos partes. Esto está como a 45, 45 acá, 45 acá, ¿sí? Bueno, ahí está. 45 grados. Cuadrante este, a los dos cuadrantes lo divide en 45 grados. Bueno, entonces, antes de graficar, la recomendación, la sugerencia es marcar la primera bisectriz. Esa recta se llama primera bisectriz, ¿sí? Primera bisectriz.
Existe también la segunda, pero no lo vamos a usar acá, que es una recta que va a atravesar el segundo cuadrante y al cuarto, así. Pero no usamos acá eso, ¿sí? Lo que vamos a usar es esta, ¿no? Es esta. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí graficamos la función dada, que más o menos va a tener una forma así, más o menos, algo así, ¿sí? Indiquemos acá qué función es. Siempre está bueno que si lo pueden hacer con colores distintos mejor, ¿no? Para que se lo visualice mejor, se vea mejor. Pongan ahí cuando tracen la gráfica, pongan el nombre para que se indiquen cuál es la función. Esta función se llama f de x. Esta es la función exponencial dada, ¿no? E a la x más 1. Y ahora graficamos la función exponencial. A ver, tengan en cuenta esto que voy a decir ahora. Esta primera bisectriz se comporta como un espejo. ¿Vieron cuando vimos la simetría? Bueno, esta primera bisectriz se comporta como una simetría, es decir, como un espejo, ¿sí? Lo que yo represento de este lado, lo que yo dibuje acá, se va a reflejar de este lado. El mismo dibujo, el mismo gráfico. Hay algo que se cumple en la función inversa, por eso son inversas, ¿sí? Si esta función está intersectando en este punto, a ver, ese punto es, haciendo cuenta, es 2,7, aproximadamente 2,7, vale 2,7 es el valor acá, ¿no? Porque cuando x vale 0, si x vale 0, 0 más 1 es 1, e a la 1 es ¿cuánto vale? Aproximadamente 2,7, ¿sí? Un número irracional, aproximadamente. O sea que por acá más o menos es 2,7. Bueno, lo que les quiero contar, que ahí donde intersecta el eje acá, en este caso el eje de la y, su inversa, si acá intersecta en 2,7, su inversa va a intersectar, ¿sí? En 2,7, pero al eje x, siempre lo contrario, siempre lo inverso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si la función intersecta al eje y en tal valor, bueno, su inversa va a intersectar al eje opuesto, o sea, al eje x, en ese mismo valor. ¿Sí? Tome nota de eso porque eso le sirve para graficar. Entonces, si acá es 2,7 de y, yo tengo la función inversa, va a intersectar en 2,7, pero, ¿verdad? De 2,7 por acá, ¿sí? 2,7 de x, ¿sí? Entonces va a tener más o menos, ustedes traten de dibujar y trazar la gráfica que quede como simétrico, ¿no? El dibujo que se refleja, ¿no? Tiene que ser igual, digamos la gráfica superior a esta tiene que ser igual a la gráfica inferior, ¿sí? Recuerden eso, que les sirve como ayuda. Si ustedes tienen el dato de dónde intersecta la función en el eje y, su inversa va a intersectar al eje x en el mismo valor. Si intersecta en un valor negativo de x, la inversa va a intersectar en un valor negativo de y. Siempre lo contrario, ¿sí? Lo contrario. En el eje opuesto sería. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en la gráfica. Miren la forma que tiene, ¿ves? Yo he trazado una gráfica de este modo y acá se tiene que cumplir como un espejo. La misma gráfica, ¿sí? Simétrico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así es como queda la gráfica. Y esta es la gráfica de la función inversa, que se llama, que está acá, ¿sí? Voy a poner acá, la gráfica de la función inversa es logaritmo neperiano de x menos 1. Ahí tengo entonces la gráfica de esta función. ¿Lo ven? Y fíjense que se cumple también lo que habíamos hablado del dominio, el dominio de la inversa, ¿sí? ¿Dónde está la inversa? Acá, esta es la función inversa, ¿verdad? Arranca de 0, esta función se va pegando al eje x, al eje de la y, se aproxima pero nunca toca. Hay una asíntota acá en el eje y. Y el rango es desde menos infinito, esta función sigue hasta el infinito, ¿sí? Se cumple todo lo que ya habíamos estimado antes en forma analítica. Algo importante también, que todo esto sirve para hacer el trazo de la gráfica. Habíamos dicho de los ejes, ¿no? Que si una función intersecta en el eje y en tal valor, la inversa va a intersectar al eje x en el mismo valor. Si acá intersecta en un valor negativo,
la función inversa intersecta en el valor negativo también, pero siempre del eje contrario, del eje inverso. Por eso es función inversa. ¿Qué es lo que quiere decir? Respecto a las asíntotas. Si esta función, que es una función exponencial, tiene una asíntota horizontal, fíjense, el eje X es una asíntota horizontal, la función inversa va a tener también una asíntota, pero como es inversa, va a tener asíntota vertical. Esta tenía asíntota horizontal en y igual a 0, porque el eje y, acá el eje X, ¿sí? La asíntota del eje X es igual a 0. Entonces, la función inversa va a tener su asíntota vertical. Si esta tenía asíntota horizontal, esta tiene asíntota horizontal. En X igual a 0. Siempre al inverso. Lo opuesto, lo contrario. ¿Sí? Todo eso sirve a la hora de graficar. ¿Estamos de acuerdo? Así que tengan en cuenta eso. Entonces, si una función tiene una asíntota vertical en tal valor, su inversa va a tener una asíntota horizontal en el mismo valor. ¿Sí? Bueno, así es como sería, digamos, un ejercicio completo de una función de cómo se encuentra la asíntota. Siempre la secuencia de pasos más o menos es siempre la misma. Nos preguntan si es biunívoca, después nos van a decir que si no es biunívoca, y eso es lo que vamos a explicar. Hay que restringir el dominio, ya vamos a explicar cómo se hace eso. Y después hallamos la función inversa, despejando, como ya hemos explicado, ¿sí? Despejando una variable, haciendo el cambio de variable, y después gráfico, siempre teniendo en cuenta la simetría. Importa esto, van a marcar siempre el gráfico. Tienen que marcar siempre en ese gráfico esto, ¿no? La primera bisecta tiene que estar ahí. Indiquen también las funciones para que se entienda ahí, para que se entienda, para que se vea claro qué función están, cuál es cuál sería. Bueno, listo.